Buenas tardes, amados hermanos. Estamos transmitiendo hoy miércoles para que estemos en la comunión del Espíritu y unidos en la edificación con la palabra del Señor, sabiendo que necesitamos constantemente de ser alimentados por el pan de vida. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que puede llenarnos de alegría, de gozo. Es uno de los atributos que solo los hijos de Dios tienen y que los enemigos del Señor han tratado de usar para, como lo que hace el enemigo, es solamente imitar, suplantar sería la palabra más correcta, lo que Dios ha hecho. Por eso nosotros debemos estar certeros, convencidos de que nuestra vida está en Cristo Jesús, que hemos sido transformados ya en muchas áreas de nuestra vida, hemos sido renovados nuestros pensamientos, ha sido transformado nuestro hablar de una manera correcta. Hemos inclusive ya separado de nuestro lenguaje muchas palabras que antes pronunciábamos y que hoy ya no hacemos uso de ellas, y eso nos ha evitado mucha contienda, mucho conflicto. También nuestros ojos han sido transformados para que podamos ver. Inclusive algunos hermanos están empezando a tener sueños, a ver visiones. Es que estamos siendo santificados cada vez más, y esta porción nos va capacitando para que seamos, amados, este es el título de la prédica enseñanza de hoy, testigos de Jesucristo. Hay una organización humana que ha tomado del libro de Isaías, bueno, esa es su versión, de hecho no lo es, porque todo el Antiguo Testamento le corresponde al pueblo de Israel. Y nadie que no sea del pueblo de Israel puede adjudicarse lo que ahí está. Amén. Y a nosotros se nos ha otorgado el nuevo pacto con todas las promesas que en él están, y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Amén. Bien, vamos a iniciar. ¿Quién es el verdadero testigo de todas las cosas? ¿Quién es el único que puede decir, yo lo vi, yo lo sé, yo participé en ello? Amén. Bueno, Apocalipsis 1:5 nos da la respuesta y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, amén, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿quién es el único testigo fiel? ¿Testigo de qué? Sería la pregunta. Pues él estaba en el seno del Padre, él es el Verbo, el que declaró que todas las cosas vinieran a la existencia, y nada fue hecho sin que él hubiera participado. Consecuentemente, él es el testigo de todas las cosas. Él es el testigo desde el principio de cómo fueron sucediendo toda la creación. Inclusive él participa declarando como el Verbo, ¿verdad? Todas las instrucciones que el Padre va dando, él lo va declarando como el Verbo, y el Verbo le va llamando a la existencia lo que el poder de Dios, su Santo Espíritu, habría de hacerlo una realidad material. Amén.
porque todo ya era una realidad. En el momento que el Padre piensa algo, se convierte en una realidad espiritual. Y cuando viene a la existencia que puede ser apreciado por nuestros sentidos, entonces esa realidad espiritual, que es antes que cualquier otra cosa, se convierte en una realidad material. Y eso es lo que el Verbo llama a la existencia. O sea, el Verbo declara lo que el Padre tiene en su mente y viene a la existencia por el poder del Espíritu. Entonces, el Señor Jesucristo es el único testigo fiel de cómo se hicieron las cosas, por qué se hicieron las cosas, para qué se hicieron las cosas. Amén. En Apocalipsis 3:14 vuelve a ratificarse ese título en el que dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Así que no hay nadie, no hay ninguna otra persona, ¿verdad?, que pueda adjudicarse el hecho de haber sido testigo. Y eso es lo que el eterno Dios le cuestiona precisamente a Job. Amén. Y le empieza a decir: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Porque nadie, mi hermano, es testigo de estas cosas. Inclusive el mismo espíritu de Satanás fue creado. O sea, después de que ya habían acontecido algunas cosas, él fue creado, de tal manera que él no puede decir que fue testigo de todas las cosas. El único que no solamente es testigo, sino hacedor, creador, es Jesús el Cristo, mi hermano. Amén. O Cristo Jesús, porque fue antes de la existencia en su condición de hijo de hombre. Amén. Entonces, Cristo Jesús es el verdadero testigo, el testigo fiel. Amén. El que sí sabe cómo todas las cosas han sido hechas, y por eso solo Él podía traer el mensaje del Padre, por eso solo Él podía revelar al Padre, o solo Él puede revelar al Padre, porque nadie lo conoce en toda su plenitud como lo conoce Él. Amén. Y es muy hermoso este pensamiento que vamos a leer de Juan 5:30, porque aún Él, amén, el testigo fiel y verdadero, nos dice: pero yo no puedo hacer nada por mí mismo. Amén. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Y qué es lo que dice? Además, dice: y yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Entonces es un testigo, amén, que le adjudica toda la gloria y toda la honra al Padre. El Cristo eterno, amén, sabe que todo emana del Padre, y que la voluntad del Padre es la que tenemos que hacer todo lo que haya sido creado. Lo que esté fuera del Padre tiene que estar sometido a la voluntad del Padre. Amén. Y eso es lo que un testigo, amén. Por eso es importante, mis amados, que de un tema que recurrentemente compartimos con ustedes en las prédicas, en las enseñanzas, en el discipulado, y eso se refiere al testimonio. El testimonio es muy importante porque da fe de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hacemos inclusive. Es el testimonio muy importante. Entonces el testigo es el único que da testimonio. No puede testificar nadie que no haya participado, amén, de esa declaración que se va a hacer. En términos muy sencillos es lo siguiente: una persona
que no está en el momento que se produce un accidente, esa persona no puede ser llamado para que testifique y dé testimonio de lo que pasó. ¿Por qué? Porque él no supo, él no vio, amén. Él tal vez a través del periódico, a través del comentario de alguien se enteró. Pero eso va pasando, si lo queremos llevar a la Biblia, eso es lo que le pasó a Job. Job había oído, amén, había abrevado en las enseñanzas de los antiguos mayores que él, y él había oído que había un Dios santo, que había un Dios poderoso, al que había que tenerle temor reverencial y tratar de estar alejado del pecado. Y eso era alrededor de lo que giraba su vida, según narra el capítulo 1 y 2 de Job. Pero ya en el capítulo 38, después de que Dios se le empieza a revelar a Job, Job dice, ahora te conozco. Amén. Ya ahora Job ha visto, ha conocido, sabe lo que Dios es, y entonces él inmediatamente puede ser ahora sí un testigo del poder de Dios. Amén. Entonces, el testigo de Jesucristo es alguien que ha conocido, que ha visto, amén, que ha experimentado, que ha manifestado lo que su palabra dice. Y esto es muy importante porque esto es lo que pasaba, mis amados, con todo el pueblo de Israel, donde el Señor iba y hacía maravillas, milagros y prodigios. Toda la gente, según narran varias porciones de la Biblia, como Mateo 13:54, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Y ellos decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y por qué hace estos milagros? Amén. Entonces, ellos ya testificaban de lo que habían visto hacer y de lo que habían oído en la doctrina del Señor Jesús. Amén. Entonces, haber oído, haber escudriñado, haber recibido dones, ministerios, nos califican para ser testigos de Jesucristo, porque no vamos a contar de lo que nosotros somos, no vamos a testificar de lo que fuimos, mi hermano, sino vamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros para ser lo que ahora somos. Todo aquel que quiera dar su testimonio de vida, mi hermano, es para simplemente dar a conocer a los demás el poder de Dios, el amor de Jesús, mi amado, la obra poderosa de su Santo Espíritu en nuestras vidas, para poder decirle, yo soy lo que soy gracias a aquel que obró en mí. Amén. Y entonces usted puede dar su testimonio como muchos lo dan y dándole gloria al Señor. Amén. Inclusive, el mismo Señor respecto a esto, y esta es una parte importante, porque nadie se puede autonombrar. Nadie puede decir yo soy. Amén. Si no se le ha sido adjudicado la capacidad de testificar. ¿Con qué? Habiendo visto, habiendo practicado, habiendo experimentado lo que la Escritura dice. Juan 5:31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús, mi testimonio no es verdadero. Pero otro es el que da testimonio acerca de mí. Amén. Entonces dice, y sé que su testimonio, ese es verdadero. De tal manera que no somos nosotros, mis amados, los que nos debemos de presentar, dando a conocer a los demás los supuestos dones que Dios nos ha dado. De darles a presentarnos delante de los demás diciendo, yo soy un ungido de Jehová. Mi hermano, dar testimonio de uno mismo, la misma palabra dice que eso envanece. Amén. Y que no es confiable ninguna persona
que ande hablando de sí mismo, dándose gloria, adjudicándose él, ¿verdad? Cosas que solamente ha recibido del cielo. Cualquier gloria la da solamente el Señor. Y Él utiliza a quien Él quiere y le place para que usted sea, como dice la palabra, Él nos sienta en la mesa de los príncipes. Él nos saca del anonimato. Él nos saca de atrás de las ovejas. Él nos saca de las caballerizas, de donde nadie nos conoce ni nadie sabe quiénes somos. Él nos saca y nos presenta. Él testifica de que usted y yo somos hijos de Dios a través de su Santo Espíritu. Esto es muy importante porque nadie puede testificar, dar testimonio de sí mismo. Amén. Sino que será otro, y el que debe hacerlo para que sea legítima la declaración del testigo, ese es el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que nosotros no busquemos gloria, nosotros no busquemos renombre, nosotros no busquemos ser conocido por nuestro nombre. Que nos conozcan en el cielo, amén. Y si algún nombre hemos de glorificar, mis amados, que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. David, mi hermano, vio maravillas delante de sus ojos, y cuando era tomado en el Espíritu, y él escribe en el Salmo 119, amén, que lo que él vio, mi hermano, por ejemplo, él vio cómo destruía a sus enemigos delante de él, y dice, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por eso yo he amado tus testimonios. Dios testifica de sí mismo con maravillas, milagros y prodigios. Por eso en el pueblo de Israel decían, sabemos que Dios está contigo, porque ningún otro no ha hecho estas maravillas que tú has hecho, Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Dios testifica de sí mismo, mi amado, porque el poder es de Él. Aleluya. En Mateo también en Salmo 119, pero ahora en el versículo 167, dice David, mi alma ha guardado todos tus testimonios, y yo los he amado en gran manera. ¿Cuáles eran los testimonios? Amén. Por eso es que el Señor le dice en Isaías 41, si no estoy errado, mis amados, dice, vosotros me seréis mis testigos, porque vosotros conocéis lo que yo hice con vuestros padres, lo que hice con ustedes y lo que voy a hacer todavía. ¿De qué está hablando? De la manera como liberó al pueblo de Israel, mi hermano, de Egipto. Amén. Solo el pueblo de Israel era testigo de eso, porque ellos lo habían visto con sus propios ojos. Ellos vieron cómo se abrió el mar y pudieron pasar en seco, mis amados. Ellos vieron cómo caía el maná del cielo. Ellos veían la nube que los cubría todo el día y conocían esa antorcha de fuego, amén, que de noche los alumbraba y los calentaba. Todo eso lo vieron, cómo se abrió el Jordán, cómo cayeron las murallas de Jericó, cómo fueron vencidos los 32 reyes de Canaán por Josué. Eso lo vieron ellos. Por eso ellos podían ser testigos delante de todos los pueblos del poder de Dios para con aquellos que Él ha escogido. ¿No podía ser testigo un filisteo? Bueno, tal vez fueron testigos de la vez que fue derrotado Goliat. Amén. Ahí sí pudiera decir, nosotros somos testigos del poder que tiene el Dios de Israel, que mandó a David, un joven, y venció a nuestro campeón. Amén. Entonces, por eso, ahorita viene a mi memoria como muchos predicadores usan esa palabra, tú eres un campeón, ¿verdad? Esa palabra en la Biblia se le aplica a uno solo, a Goliat. Así que yo creo que no es muy agradable esa posición. Entonces,
estamos viendo cómo puede testificar aquel que ha visto, que ha conocido. Amén. Y no hay ninguno, reincido en la aclaración, nadie es mayor que el Señor Jesucristo. Amén. Y él mismo les dice, en Juan 5:33, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, diciendo, amén, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, dice el Señor Jesús, ni aun de Juan el Bautista. ¿Ah? Si eso lo he recibido es para que vosotros seáis salvos. Porque Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes se quisieron regocijar por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mucho mayor que el de Juan. Porque las obras que me dio mi Padre para que yo las cumpliese, esas obras hago. Y esas obras que yo hago, que no la ha hecho nadie, amén, ningún hombre, dan testimonio de mí. Y estas testifican de que el Padre me ha enviado. Está diciendo el Señor Jesús, ¿qué es lo que me presenta delante de ustedes? ¿Mi palabra? Sí, porque sorprende, porque transforma, pero realmente es Dios manifestándose en mí a través de maravillas, milagros y prodigios. Amén. Entonces, Él trajo a la tierra, amén, el poder del Dios que conocía a Israel por nombre, aunque ya le había puesto muchos nombres, y el Señor le dice, ese Dios es el que me mandó a mí, y yo voy a dar testimonio de lo que Él es, de su doctrina y de su poder. Entonces el Señor Jesús vino a ser un testigo del Padre. Amén. No hay otros testigos del Padre. Aunque algunos se adjudican el nombre que son testigos de Jehová, ellos no testifican de nada, porque no han visto nada. Amén. Bien. Y entonces el Señor Jesús le dice, escudriñen las Escrituras. En ella vosotros creéis que tenéis la vida eterna. Amén. Dice, y en su palabra dice, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis oírlo. Vosotros no queréis creerlo. Amén. Hay una cosa muy importante en el testimonio, mis hermanos. Los testimonios que a veces damos delante de las personas solo son para decirles que éramos como ellos y que Dios nos ha cambiado. Cuando sucede lo que voy a leer, mi hermano, tenga usted mucho cuidado con esas personas, porque si alguien le roba las coronas y la gloria a Dios y al Señor Jesucristo, ¿qué no harán con usted? En Juan 5:41, el Señor Jesús nos dice, gloria de los hombres yo no recibo. Amén. Eso está hablando, mi hermano, delante del pueblo judío. Porque algunos dicen, ¿ya ven? Entonces, ¿por qué dice que va a venir el Espíritu Santo y va a glorificarlo a Él? Porque cuando el Señor está dando el mensaje del Padre Eterno sobre la tierra, no te olvides, mi amado, que Él se hizo en semejanza de hombre para poder rescatar lo que le pertenecía al hombre, para poder rescatar la tierra que Dios le había dado en herencia al hombre. Pero después, amén, el Señor ya no es el Hijo del Hombre, fue el Hijo del Hombre, ahora es el Hijo unigénito de Dios, que está sentado en gloria y majestad. Amén. A ese es el que está hablando, que cuando viniera el Espíritu Santo los llevaría a toda verdad y lo glorificaría, porque el Espíritu Santo vino después de que el Señor
murió en la cruz, fue resucitado, transformado en cuerpo de gloria y subió a los cielos y a las alturas y se sentó a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. A ese es al que ahora glorificamos. Amén. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me recibís. Pero si otro viniera en su nombre, a este ustedes recibirían. Estas son palabras proféticas, mi hermano, no es un reclamo como pudiera parecerse. En el año 132 apareció un personaje conocido en la historia judía como Bar Koba, o el hijo de la estrella. A este personaje se hizo declarar, porque era un guerrero en contra de las huestes romanas, se hizo declarar que él era el Mesías. Y un rabino, Bar Akiva, fue el que lo coronó como rey de Israel. ¿Sí? Para que veamos que esto ya eran mandamientos de hombres, ya eran obra de hombres. Y en ese año que duró del 130 al 132, fueron destruidos todo lo que parecía judío en toda la tierra de Israel. Y el Señor está diciendo, otro va a venir en su nombre y lo van a recibir, lo van a seguir. Y ese personaje es ese que te estoy mencionando, Bar Koba, del año 130 después de Cristo. Y este trajo la destrucción más grande que pudiera haber traído hombre alguno sobre Israel. Toda la ciudad de Jerusalén, mi hermano, fue arrasada totalmente. Metieron yuntas, cientos de yuntas de bueyes para que todo quedara a ras de tierra. ¿Sí? Cuando el emperador Adriano ordenó esto, no quedó nada. Por eso la Jerusalén original, las calles de la original están 15 metros abajo de las calles de ahora. Así que cualquiera que camine en Jerusalén, que ni esté pensando que está caminando en aquellas calles donde caminó nuestro Señor el Cristo. Amén. Y le cambiaron el nombre. Por eso ahora tenemos una palabra que no existía, que es Palestina. Se le puso el nombre de Palestina sustituyendo el nombre de la tierra de Israel. Y eso era porque este rey, en una actitud de enojo, de ira totalmente contra este Bar Koba y todos los que se levantaron contra él, ¿verdad? No solo borró el nombre. Por ejemplo, Jerusalén ya no se llamaba Jerusalén. Era conocida como Aelia Capitolina. Amén. O sea, en honor al dios Apolos, el dios de los aires. Y la tierra le cambiaron el nombre a Palestina. Ese es, los resabios hasta ahorita los seguimos viviendo. Y el Señor le dice, yo he venido y no me recibís, pero vendrá otro en su propio nombre y le recibiréis. Y esa palabra profética del año 130 está por completarse totalmente cuando venga la venida del anticristo. Ese vendrá en su propio nombre y a ese lo recibirá Israel, mi hermano, y lo va a llamar su Mesías. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, yo no vine en mi nombre, a mí me envió el Padre. Yo, el testigo fiel y verdadero, les vengo a testificar que esta doctrina que ustedes están recibiendo es el Padre mismo el que se está revelando a ustedes. Amén. Pero luego les dice, pero yo los conozco a ustedes, que no tienen amor de Dios en ustedes. Amén. Sin amor de Dios no se puede conocer a Dios. No se puede recibir todas sus bendiciones. No se puede sentir su presencia. Amén. Y eso es lo que el Señor les reclama y les dice, ustedes no tienen amor de Dios dentro de ustedes. De esta manera, mis amados, el Señor Jesús deja sentado
la necesidad de testificar del Dios, el único Dios que existe y que es verdadero. Esto después, mi hermano, sería continuado por los apóstoles y por los discípulos. Y aquí es donde yo quiero que usted, mi hermano, anote si quiere, reciba en su corazón y grabe en su mente lo siguiente. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor Jesús es el testigo del Padre. El Señor Jesús es el único testigo fiel y verdadero desde el inicio de la creación. Y ahora a nosotros el Señor Jesús nos está nombrando testigos de Él al inicio de la iglesia. Amén. Entonces nosotros somos testigos de Jesús el Cristo, mi hermano. Y no debemos de avergonzarnos porque otros hayan usurpado un nombre que no les corresponde. Y no por eso nosotros nos vamos a negar a creer que somos testigos de Jesús. Él nos nombró testigos. Nosotros sí hemos recibido la comisión. Amén. Y así dice, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde estamos nosotros ahorita, mi hermano, hasta lo último de la tierra. Y la palabra dice que debemos ser testigos, o sea, nosotros tenemos que hablar de Él, decir quién es Él, cómo obra Él, amén, cuál es el mensaje que trajo de salvación y de vida eterna. Tenemos que testificar de eso. Amén. Y luego se empieza a cumplir lo que Él ya dijo un poquito antes de la venida del Espíritu Santo a quedar permanentemente en la tierra. Dice en Hechos 1:22, dice, es necesario que se sustituya a Judas, que tomó la decisión de apartarse de nosotros, dicen los apóstoles, y dice, y el que vaya a ser nombrado en su lugar, debe ser uno que haya comenzado desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba nuestro Señor, para que uno de estos sea hecho testigo con nosotros. Amén. Así que Matías, sobre quien recae la designación, amén, de ser el apóstol 12, sustituyendo a Judas Iscariote, es uno que también es hecho testigo junto con los apóstoles. Amén. Entonces estamos viendo cómo se va confirmando lo que el Señor ha determinado en cada uno de nosotros. Posteriormente, Pablo, que también será hecho apóstol, amén, ya no del Cordero, Pablo, apóstol de Jesús, Cristo, el que está sentado en gloria. Los 12 primeros fueron los del Cordero, amén, son testigos y apóstoles del Cordero, el Cordero que murió en la cruz, el Cordero que murió inmolado. Pero Pablo es el primer apóstol designado por Jesús el Cristo que está en la gloria. Amén. Son dos cuerpos de apostolados. Bien, Pablo en Hechos 22:14 dice, le dijo precisamente a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Amén. Ananías le está diciendo a Pablo su misión y le está diciendo que el Señor también lo transforma en un testigo suyo, como también fue Matías, nombrado un apóstol para ser testigo de él. Amén. Y entonces de esta manera queda claro la intención que tiene el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Cuando lo llaman a dar
a declarar su defensa delante del gobernador Félix, Pablo dice, en Hechos 22:19, dice, ellos saben que yo encarcelaba y yo azotaba en todas las sinagogas a los que creían en Jesús. Amén. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, amén. Esteban es el primer mártir de la iglesia y Pablo está diciendo que Esteban era su testigo. Amén. Entonces, estamos viendo esto que no ha sido otorgado por hombres, sino para lo cual hemos sido llamados. También en esa porción, amados, de Hechos 22:21, dice Pablo, y el Señor le dijo, tú ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí es donde se levanta, mi hermano, la puerta de oportunidad. Ahí es donde la gracia está prometida para todos nosotros los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento, pero que seremos fuimos ya, mi hermano, transformados en judíos espirituales, porque no es judío aquel que se hace la circuncisión en la carne, sino que es judío espiritual aquel que se hace la circuncisión en el corazón. Amén. Entonces, ahí está en este Hechos 22:21 señalado la promesa que se le dio y que Pablo a partir de Hechos 13, empieza a él a hacer la obra con Bernabé, de ir y llevar el mensaje a los gentiles. Amén. El Señor, pues, nos llama a todos nosotros sus testigos. Apocalipsis 2:13 nos dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Yo sé que tú moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ahí donde mora Satanás. Amén. Esto es en una de las iglesias que el Señor está señalando este acontecimiento y señala el nombre de Antipas, que la historia no registra, que no hay ningún documento, mi hermano, que hable quién es, qué hacía, qué edad tenía, cuando fue sacrificado, pero el Señor que sí los conoce y al que honra al Señor, el Señor lo honra, mi hermano. Lo dejó escrito, se lo reveló a Juan para que escribiera su nombre, así como cuando dijo, amado mío, aquella mujer que entró con el frasco de nardo puro, lo rompió y lo derramó sobre el Señor y le dijo, en todos los lugares donde se hable de este evangelio, se conocerá lo que esta mujer ha hecho por mí. Amén. Si usted me pregunta, ¿y su nombre cuál es? Bueno, lo importante es, mi hermano, lo que hacemos, no que quedemos ahí como muchos quieren, como muchos que hacen la obra de Dios, mi hermano, y andan buscando la manera de que su nombre quede escrito en la historia. Eso no importa, mi hermano. Nuestro nombre está escrito donde no se borra jamás, que es el libro del Cordero. Y en ese nos debemos de preocupar. En ese nos debemos de ocupar, de que no vaya a ser borrado. Amén. Entonces, hermano, obremos como Dios manda, vivamos haciendo su voluntad. Amén. Y de esta manera, sobre todo, cuando Pablo le dice a Timoteo y a Tito que hay que hablar de la palabra de Dios, de que hay que testificar a diestra y a siniestra, ahí dice evangelizar, mi hermano nos está diciendo que nosotros tenemos que hablar, tenemos que dar a conocer, amén,
tenemos que testificar. No hay ningún hijo de Dios, mi amado, que no haya recibido un milagro. No hay ningún hijo de Dios que no haya conocido de un prodigio, amén, que venga del cielo. No hay ninguno que Dios lo ame, que no haya derramado sobre él la abundancia de su amor, mi hermano. No hay ninguno que haya recibido a Cristo Jesús, Señor nuestro, que no tenga la esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces eso es de lo que testificamos, porque esto no se ve con los ojos materiales, todo esto se percibe con el Espíritu que hemos recibido, amén, a través de la preciosa sangre del Señor Jesucristo que ha pagado nuestros pecados. Entonces tenemos que testificar, sí, todos tenemos en nuestra vida, mi hermano, que testificar, no hay uno solo. Otra cosa es que muchos sean pasivos, desagradecidos, temerosos, amén, tibios, y que no quieran hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. O es muy probable, que es lo que yo más creo, que no han recibido verdaderamente del Señor Jesús y que por lo tanto no han experimentado ningún cambio en su vida. Amén. ¿Acaso aquel que vino a Cristo Jesús y lo recibió, mi hermano, y era un borracho y dejó de beber, no tiene gran cosa que testificar? Lo intentó por muchas maneras, fue partícipe de muchas organizaciones, fue metido y recluido en tantos albergues, y hasta que Jesús lo visitó, dejó de hacerlo. No tiene motivos para testificar. El que era adúltero y fornicario y de repente le llega la convicción, mi hermano, el Espíritu Santo le hace sentir en su corazón que eso no le agrada a Dios y que no es de Dios y deja de hacerlo. ¿No tiene motivos, amado mío, para testificar? El ladrón que toma todo lo que no es suyo y deja de hacerlo, porque ya en su corazón el Espíritu Santo lo redarguye de juicio, de pecado, de justicia. Amén. El mentiroso que deja de mentir porque sabe que el que miente es hijo del diablo y entonces le cae a él el temor de Dios, sabiendo de que eso pues es totalmente desagradable a los ojos de Dios y deja de mentir. Y así, mi hermano, con muchas cosas, el que perdona, aquel que tenía un corazón duro, que era impenetrable, que no quería ni ver, mi hermano, a los que él consideraba que le habían hecho daño, y de repente empieza a pedir perdón y empieza a perdonar. ¿Acaso eso no es digno de ser testificado? Pues de ese testimonio es el que el Señor nos ha nombrado. Nosotros no hablamos de que a mi primo estaba enfermo y el Señor lo sanó. No, mi hermano. Yo estaba enfermo y a mí el Señor me restauró, me cambió tal cosa, me renovó, me volvió a hacer que todo mi organismo funcionara conforme a su diseño. Ese es el que testifica. No se puede testificar de lo que se oyó, se testifica de lo que se vio y se vivió. Y a eso nos ha llamado el Señor Jesús. Amén. Y esto es muy importante, mis amados, para que juntos podamos decir con el apóstol Juan, podamos decir juntos con el apóstol Juan, mis amados. Y esto que voy a leer está en Primera de Juan 1:1. Amén. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Se está refiriendo a todo lo que vivieron con el Señor Jesús. Amén. Dice, porque ustedes deben de saber que el que da la vida fue manifestado y nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Por eso testificamos, por eso les anunciamos la vida eterna, porque esa vida eterna que estaba con el Padre vino a la tierra y ese verbo se hizo carne
Y eso es lo que nosotros les manifestamos a ustedes. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, ustedes también vivan, que en el Espíritu Santo les dé la convicción de que siendo hijos de Dios, para ustedes son todas las promesas que Jesús ha dado. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aleluya. Y esa es la obra de la fe. Usted y yo no caminamos con Jesús, mi amado. Digo, en el tiempo de Jesús. Ahorita sí caminamos con Jesús. Él es el camino y en ese camino andamos. Amén. Pero Pedro dice, vosotros que no le visteis, pero creéis en Él, os alegráis. Tal vez por solo un tiempo, porque después Él vendrá y se manifestará. Aleluya. Y entonces, mi hermano, todo lo que creímos por fe, aquí ya no se trata de que yo quiero ver, como tantas veces insistió aquel apóstol, amén, aquel apóstol Tomás, amén. Nosotros no exigimos ver, nosotros solo le pedimos a nuestro buen Señor que a través de su Santo Espíritu nos dé un don de fe que crezca todos los días, para que lo que su palabra dice lo creamos como que estamos oyéndolo de su voz. Y si posible es, le podemos pedir que su voz en nuestro corazón resuene, para que sea vivo. Amén. Y entonces nosotros nos llenemos de aguas vivas y podamos a través del testimonio, a través de testificar a los demás, nos convirtamos en aguas que saltan para vida eterna. Y nuestra palabra le lleve a otros, como lo que está diciendo aquí Juan, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos vivido con Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos visto a través de otros hermanos, de esto os hablamos, de esto testificamos, para que sepan que ustedes también son llamados a esa promesa. Amén. Y termina Juan diciendo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y yo tomo esta porción y les digo, estas cosas les predico para que su gozo sea cumplido, de que nosotros testificamos del poder de Dios que está en nosotros y que ha hecho maravillas, milagros y prodigios. Y una de las mayores maravillas es que nos ha hecho sumisos, obedientes, amados, y anhelantes de ver el rostro del Señor Jesús. Que así sea para ustedes en esta hermosa noche y que sepamos que no somos nosotros ajenos a la palabra. Ahí estamos inmersos. Yo le recomiendo a usted, mi amado, que lea usted el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y en uno de los versículos usted se va a encontrar y ve usted que Jesús está hablando de usted. Aleluya. Qué cosa tan hermosa, mi hermano. ¿Que acaso el Padre no sabe a los que ha llamado desde antes de la fundación del mundo para que seamos transformados a hijos de Dios? Vivamos en esperanza, mi amado. Aleje de usted toda sombra de duda, toda sombra de preocupación, toda sombra de temor. Aléjelo de usted y viva la vida abundante que el Señor Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Amén. Bendecimos pues a todos mis amados, Carolina Velázquez, con su amado esposo. Amén. Allá a Berriozábal les enviamos un abrazo muy afectivo, muy afectuoso, y que el Señor los guarde, que nos dé el Señor, mis amados, mucha paciencia, que nos dé mucha prudencia. Nadie es mejor que nadie, y cada quien va conociendo al Señor Jesús conforme a su voluntad y al corazón de cada uno de nosotros.
Teresita Navarrete y toda la familia. Amén. A Lucerito, a Fabi. Amén. A las niñas también, con todo cariño, y ojalá también esté ahí Yesenia. Amén. Ojalá esté ahí unidos con ustedes. Y sepan que Dios hará todo lo que ha prometido, lo cumplirá. Lidia Trinidad, bendita seas, mija, todos en renovación y buscando el rostro de Dios, que bueno es para perdonar y para hacer nueva todas las cosas. Emita Mendoza, Emita, qué gusto nos da que te hayas conectado el día de hoy y recibe esas palabras de consuelo. Amén. El que recibió a Cristo una vez en su corazón, Él no se va a apartar jamás. Amén. Que toda la familia ya en Cartagena esté bien y deseoso de conocer a aquel que salva, aquel que bendice, aquel que sana. Amén. Sara Cruz, junto con Alejandro, con los niños también, ahí con hasta la pequeñita, que reciba bendición, que reciba ministración en el nombre de Jesús, para que seamos limpiados y sabiendo que Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cecilia Ramos, hermana Cecilia, bendiciones, saludos a toda la casa, que siga el Señor obrando como lo hace, de esa manera tan misteriosa pero poderosa a la vez, para con su esposo y con su hijo, y todos conozcamos la vida. Amén. Tiburcio Alejandro, amén, ahí junto con Sarita. Daisy Hernández, también con las niñas, con el varoncito, con todos ahí en la casa, tu amado esposo, quien por fe declaramos que conocerá la bondad del buen Dios y la abundancia de su amor y de su misericordia. Alex Ramos, ahí con Fernandita, amén, bendito sea el Señor. Que estén todos por acá y estén conectados en la palabra. Javier Rodríguez, Javier, te mandamos un abrazo fraterno, amoroso, y que Dios a través de su palabra se siga revelando y transformando nuestras vidas. Amén. Alejandro Yuga, amén. Te bendecimos, Alejandro. Amén. Perdona, no está ahorita, vemos tu apellido. Felicita Fabiel también, hermana Felicita, ánimo para arriba, ¿verdad? Si Dios nos dio la vida, ya nos las dio, y Él solo es el que da y quita. Amén. Así que, amados hermanos, por favor, confiemos en Él y no oigamos las voces del enemigo apartándonos de su presencia. Andrés, bendito seas, que el Señor te guarde todo el tiempo. Sarita Moreno también, ahí unida, ojalá estén en tu casa, la familia completa. Nosotros les mandamos un abrazo fraterno y un anhelo de que todos podamos, como familia de Dios, vivir la abundancia de su bien. Iván, bendiciones, ahí has de estar junto con tu mamacita Seferina, amén, y sabemos que Dios está obrando de una manera tan hermosa en ustedes, y ustedes es uno de los que se puede testificar, según el tema que hoy tratamos, mis amados, de lo que Dios ha hecho en su vida. Sabdi, que el Señor te hable, que el Señor te revele, que el Señor te establezca, y sobre todo que te dé mucho de su sabiduría y de su entendimiento. Saludos a ti y a tu amada esposa. Amén. A Jennifer Zúñiga también le enviamos un deseo ferviente de que no nos apartemos del único que da la vida. No nos alejemos de ese fuego purificador que calienta nuestras almas y hace que nuestros corazones sean restaurados. Todos ustedes, el Señor me los guarde, los bendiga. Si alguno omití, perdón, pero bendigo a todos, y Dios conoce, y eso es lo más importante, que el hombre es limitado en sus sentidos, pero Dios conoce todo
y aún lo profundo de nuestro corazón. Los esperamos el próximo viernes a las 7 en el discipulado, y que el Señor los guarde, abunde y prospere. Amén.